¿Alguna vez te has preguntado cómo una propiedad del gobierno de Cuba llegó a establecerse en los Estados Unidos? ¿Sabías sobre la existencia de este lugar? Durante varias décadas, este ha sido el único terreno propiedad cubana en los Estados Unidos. En este video los estaré llevando a conocer el Parque Amigos de José Martí. Hola YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Julie y soy una cubana más viviendo en USA. Y si te gusta este tipo de video, te invito a que te suscribas a mi canal para que disfrutes conociendo lugares a través de mis ojos. Y como vieron al principio del video, hoy estaremos visitando el Parque Amigos de José Martí. Este pequeño parque en Tampa, Florida, es lo más cerca que podrás estar de Cuba sin salir de los Estados Unidos. Cuando cruces el arco, estarás cruzando hacia propiedad cubana. Debes saber antes de visitar este lugar que el parque solo abre de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1:30 p.m. A tan solo unas cuadras del bullicioso centro de la ciudad de Ybor City, en Tampa, Florida, se encuentra el Parque Amigos de José Martí, dedicado al político e intelectual cubano considerado el apóstol de la libertad de Cuba. Son apenas 500 metros cuadrados, rodeados por un muro bajo y una cerca metálica que deja ver sin dificultad su interior. Les cuento un poquito de la historia del lugar, y es que este pequeño pedazo de tierra fue donado a la República de Cuba en el año 1956, justamente 3 años antes del triunfo de la Revolución Comunista. Y en aquel entonces el presidente que estaba en el poder, que era Fulgencio Batista, aceptó la donación oficialmente, y luego el embajador de aquel entonces, que se encontraba en La Habana, certificó oficialmente la transacción para que esto hoy en día fuera propiedad de Cuba. El parque, situado en la esquina de la avenida 8 y la calle 13 de Ybor City, ocupa el terreno donde estuvo la casa de huéspedes que rentaba el matrimonio de origen cubano Ruperto y Paulina Pedroso, que fueron simpatizantes de la causa de Martí, donde éste se alojó varias veces a su visita entre 1891 y 1895. La parcela, valorada actualmente en un poco más de $43,000, según los registros, permanece como un ente mantenido por el Departamento de Parques de Tampa, pero al cuidado de la comunidad cubanoamericana de la ciudad. Y el presidente del cual hablamos ahorita, Fulgencio Batista, acordó dar en aquel entonces $25,000 para el mantenimiento del lugar, pero resulta ser que llegó demasiado tarde. Ya para ese entonces el lugar había sido invadido por las termitas, tuvo un incendio y desapareció. Y entonces, después de 5 años recaudando fondos, se inició el proyecto y se hizo realidad el parque en febrero del año 1960. Y me llama mucho la atención este cartel. Dice: por favor, disculpa nuestro desastre, los pollos y la gallina estamos trabajando. Parece que se ponen a escarbar aquí, porque en otro video, si no lo has visto, te invito a que lo veas de mi canal. Hablé sobre que las gallinas y los pollos son libres gracias a una ley que existe todo el tiempo divagando por la calle, y de verdad que es muy bonito ver eso. Y como cubana me emociona mucho saber que el lugar contiene suelo de cada una de las provincias de Cuba. Camagüey, la tierra donde nací y donde me crié. Me da mucha emoción saber que en este pedacito de tierra, aquí en este maravilloso país, se encuentra un pedazo de tierra de mi lugar donde nací. Aquí está Las Villas, que es otra zona más de mi Cuba. Y aquí está Matanzas, otra provincia más.
Y por último, no se ve muy bien, pero creo que dice Pinar del Río. Otro pedazo de tierra más de una provincia de Cuba. Pero a principios de la década del 60, este lugar se convirtió en una zona de enfrentamientos entre cubanos procastistas y anticastristas, y es por eso que Tampa decidió poner el lugar en manos de un grupo anticastrista cubano llamado Centro Histórico y Cultural de Cuba. Y este es el mapa de mi Cuba bella. Aquí más o menos está ubicada mi provincia de Camagüey. Es muy emocionante para mí estar viendo esto aquí en los Estados Unidos, a la verdad. Si eres cubano, te invito a que vengas. Y si no, también, pero sé que como cubano va a ser muy especial visitar este hermoso lugar. Y ya veo por qué dicen que aquí venir a este parque es como viajar a Cuba sin pasaporte, porque estoy viendo que esta es una estatua de Antonio Maceo a su honor, que fue un general que luchó por la liberación. Es muy simbólico y emocionante para nosotros los inmigrantes cubanos que vinimos buscando refugio en este hermoso país, saber que luego del triunfo de la revolución comunista en nuestra patria, todavía aquí en este parque hay un pequeño pedazo de libertad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy conociendo este pedazo de tierra cubana. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte, dar like y compartir para que otras personas también vean mis videos. Y me despido con la misma frase de siempre: never give up o nunca te rindas. Recuerda que los verdaderos sueños sí se hacen realidad. Nos vemos en un próximo video. Bye.